Brasil, el tercer país del mundo con más contagios, continúa su curva ascendente de casos y fallecimientos. La pandemia entra en su fase más aguda en este país sudamericano, que registró en las últimas 24 horas un récord de decesos de más de 1.100, llegando a casi 18.000 muertos en total. La curva ascendente también tiene en alerta a Perú, Chile y Nicaragua, países que registraron en el último día las cifras más altas de contagios. Perú alcanzó más de 4.500 nuevos casos este martes, Chile cerca de 3.500 y Nicaragua, criticado por su falta de gestión e información, reportó el paso de 25 a 254 contagios. Y el super tifón Amphan, catalogado como el más grande en 20 años, avanza hacia India y Bangladesh. Las autoridades evacuaron a cientos de miles de personas, manteniendo la distancia social en plena pandemia. Por su parte, los meteorólogos advierten sobre los extensos daños que podría provocar. Muy buenos días a toda la audiencia de France 24 en español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Brasil, que superó los 1.000 muertos en tan solo un día por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus COVID-19. El miércoles el país registró 1.179 muertes y suma de esta manera casi 18.000 decesos. El ritmo incesante del brote ha llevado al límite a los servicios sanitarios y funerarios del país. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro ratificó al militar Eduardo Pazuello como ministro de Salud interino e informó que el funcionario firmará este miércoles un nuevo protocolo para el uso de la cloroquina contra el coronavirus. Estamos hablando de un medicamento controvertido de dudosos resultados. Más en el informe de Federico Cuellar Verena. El avance galopante del COVID-19 sumó un nuevo récord en Brasil. El martes, las autoridades reportaron más de 1.000 muertos en un solo día por primera vez desde el inicio de la pandemia. El alto ritmo de contagios ha puesto al sistema de salud al borde del colapso. Estamos perdiendo la batalla contra el virus. Esa es la realidad. El virus en este momento está ganando la guerra. Los servicios funerarios también están siendo llevados al límite. En el cementerio Vila Formosa de Sao Paulo, el más grande de Latinoamérica, el ritmo de trabajo es frenético. Cada día que pasa es más difícil. Es un cuerpo detrás de otro. No paramos. Pese a esto, el presidente Jair Bolsonaro es partidario de reactivar la economía porque considera que puede haber más muertos por la pobreza y defiende el uso de la cloroquina, un controvertido medicamento para tratar a los pacientes con coronavirus. Esta estrategia le ha valido amplias críticas. El gobierno está saboteando las políticas de distanciamiento social e incluso está vendiendo la idea de una droga milagrosa para resolver este problema. Eso no responde a la realidad. Aún así, Bolsonaro informó que el ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, firmará un protocolo para el uso de la cloroquina, una medida controvertida que se negaron a respaldar sus antecesores Luis Enrique Mandetta y Nelson Teich. Pazuello, un militar sin experiencia en salud, es el tercer titular de la cartera en un mes y Bolsonaro confirmó que se mantendrá en el cargo por ahora. Nos quedamos un momento más en Brasil porque la mayor ciudad del país, estamos hablando por supuesto de Sao Paulo, está en el epicentro de la pandemia. Con casi 66.000 contagios registrados, le siguen de cerca a los estados de Ceará y Río de Janeiro, que duplica el número de víctimas mortales a Ceará, a pesar de tener un número de casos detectados similar. Una de las situaciones más dramáticas se vive en el estado de Amazonas, que con más de 22.000 contagios y casi 1.500 fallecidos, se encuentra en un colapso sanitario desde hace ya semanas. Y además de en Brasil, la cantidad de personas contagiadas y también las cifras de muertos está creciendo en otros países de América Latina. En Perú, por ejemplo, se registraron 4.550 casos nuevos en el último día y en Chile 3.520 también en las últimas 24 horas. Ambas son las cifras más altas desde el inicio de la pandemia. Y además el gobierno de Nicaragua divulgó que hay en el país 254 contagiados, y esto en contraste con los 25 que se reportaron la semana pasada. Los detalles los tiene César Rojas. Una escalada en el número de casos en Chile, Perú y Nicaragua. Chile sumó 3.520 casos y 31 nuevas muertes el martes. En medio de la cuarentena total que inició el sábado, los carabineros patrullan las calles de Santiago para forzar la cuarentena, aunque muchos no se pueden permitir el encierro.
no tiene trabajo y no tiene dinero y no tiene alimento. El gobierno se supone que le iba a dar una caja de mercadería a las personas. En Perú, que acaba de registrar 4.550 nuevos contagios y 125 muertes más, el presidente Martín Vizcarra amplió la cuarentena hasta el 24 de mayo. Vemos que ya las cifras de contagios en el Perú se acercan a los 100.000 personas. Exactamente tenemos que al día de hoy, la información que nos hace el Ministerio de Salud es que de 979.582 personas que han sido muestreadas, 99.483 han dado positivo. En Centroamérica, el gobierno de Daniel Ortega afirma que hay 254 casos en el país y 17 personas han muerto por el virus, una cifra que sigue siendo baja para el Observatorio Ciudadano COVID-19, que afirma que hay más de 1.569 casos sospechosos y que al menos 351 personas han muerto por la enfermedad. Pero ante la falta de claridad, los fabricantes de ataúdes afirman que los pedidos sí se han disparado. Y solo en la noche se han enterrado como unas 200 personas de noche, ya después de las 5. A la par con las cifras escala la incertidumbre. Por ahora, muchos esperan que las cuarentenas, obligatorias o voluntarias, hagan retroceder al virus. Seguimos en América Latina porque Colombia extendió el aislamiento social. La cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo se prolongará hasta el 31 de mayo, mientras que la emergencia sanitaria continuará activa hasta el 31 de agosto. Se trata de la cuarta ampliación de las medidas de aislamiento social en el país, que registra al momento cerca de 17.000 casos confirmados. Y en Buenos Aires, la capital de Argentina, preocupa el rápido incremento de los contagios en la Villa 31. Estamos hablando de uno de los barrios más humildes y vulnerables de la ciudad, con 40.000 habitantes. Los casos se están multiplicando de manera exponencial y ya superan los 900 para sus residentes, en su mayoría trabajadores precarios. Respetar el confinamiento se está tornando algo imposible. La ayuda alimentaria y también sanitaria que reciben por parte del gobierno local tardó en llegar, y además un corte de agua que duró más de 2 semanas agravó todavía más la situación. En estos camiones estacionados fuera de la Villa 31, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, un equipo de médicos enviado por el gobierno está realizando pruebas a la población local. Recientemente el número de casos de coronavirus ha crecido de forma tremenda y se esperan aún más. Va a continuar aumentando en las próximas semanas, acompañando el pico de la ciudad, pero siendo el principal aporte a ese pico de la ciudad. Hoy, de nuevo, las noticias son trágicas. Falleció esta señora. David Lugones informa sobre la muerte de Ramona Medina. Como él, Ramona manejaba un comedor popular y es la tercera víctima en 3 días. Ellos están en la primera línea. La enfermedad se propaga debido a la sobrepoblación y al acceso limitado al agua, pero también porque los habitantes no tienen recursos y, pese al confinamiento obligatorio, se ven forzados a salir de sus casas para alimentar a sus familias. Trabajan y viven el día a día, tienen sus pequeños ahorros y bueno, eso con más de 40 días encerrado y con familia, eso después se ve que no aguantó, digamos. El último dique de contención eran como los comedores, digo, ¿no? El número de personas que vienen aquí a diario para recibir comida se ha duplicado. Es una clara señal de la dura crisis social, además de la sanitaria. El miedo es que te agarre y ¿cómo haces si tenés muchos chicos? La pandemia está circulando libremente en la Villa 31 y podría propagarse al resto de la ciudad, ubicada a solo unas cuadras. Y en medio de las críticas por parte de Estados Unidos a las decisiones tomadas por la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia de coronavirus, el organismo llevó a cabo su asamblea anual.
Durante el encuentro se aprobó que se evalúe en el futuro su gestión de la crisis sanitaria de forma imparcial, independiente y completa. El texto pide además revisar otros puntos como las acciones de la OMS, sus respuestas en tiempos de pandemia y también sus recomendaciones a la hora de prevenir la propagación del virus. Washington acusó reiteradamente al organismo de errores en su gestión de la crisis, principalmente por presuntamente no poner en duda la información procedente desde China, país al que acusa de propagar el virus. Y más temprano dialogamos con Claudio Castillo, académico de salud pública de la Universidad de Santiago de Chile, y nos respondía acerca de cómo evalúa la manera en que viene gestionando la crisis el organismo. La rendición de cuentas es fundamental en los organismos de Naciones Unidas, sobre todo cuando estamos enfrentando la peor pandemia de los últimos 100 años. En ese sentido es una buena noticia este acuerdo de más de 100 países respecto de una investigación parcial sobre la respuesta. Es una manera también para ver el aprendizaje, dado que además la misma Organización Mundial de la Salud generó un comité que en septiembre del año pasado ya señalaba los riesgos de pandemias, pero no solo de una, sino de sucesivas pandemias. Por lo tanto, este puede ser un aprendizaje importante para los próximos años. Y Claudio Castillo también nos respondió si el enfrentamiento entre Estados Unidos y China podría afectar una respuesta global a la crisis, y esto nos respondía. Acá tal vez hay que quedarse con lo que plantea la canciller alemana, que dice que de esta pandemia tenemos que salir entre todos. Esta posición, bueno, hay que recordar también que Estados Unidos y el presidente Trump están en campaña, por lo tanto muchos de sus actos tienen que ver con esa campaña. Y en ese sentido no ayuda a una respuesta colectiva esta tensión entre ambos países. Y la respuesta del gobierno chino de dar esta colaboración de $2 billones también, por cierto, tensiona el ambiente al interior de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente el académico de salud pública, Claudio Castillo, nos respondía si más allá de esta declaración, ¿no?, de seguimiento a las acciones de la Organización Mundial de la Salud, considera que hubo otros puntos destacables en este encuentro. Es interesante que se exija esta transparencia, que se analice la respuesta que se dio. Hay países que han planteado que las recomendaciones de la OMS fueron tardías para las decisiones que tenían que tomar en sus propios países. Por lo tanto, llama la atención que más de 100 países hayan propuesto esta evaluación neutral, esta evaluación externa. Creo que sería un avance significativo y en ese sentido es algo que hay que aplaudir y destacar. Y el super tifón Amphan avanza hacia India y Bangladesh, donde ya fueron evacuadas cientos de miles de personas. Las fuertes lluvias y vientos azotaron ya 2 estados al este de India, y en Bangladesh ya se registra una víctima mortal. Con vientos de hasta 170 kilómetros por hora, la tormenta podría causar daños considerables en las infraestructuras de los países. Se trata del peor tifón en afectar a la región en 20 años, y las operaciones de rescate de aldeanos se realizan en medio de complicaciones por la pandemia de coronavirus, por lo que precisamente se preparan refugios con disposiciones especiales para continuar con los cuidados sanitarios que se necesitan. Al final de la tarde probablemente llegará a la costa de Bengala Occidental y cerca de la isla de Kakdweep y Sagar. La preocupación en este momento es la posible oleada de la tormenta que predijo el Departamento Meteorológico de India. Las aguas podrían subir de 4 a 6 metros. Y Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad que renueve los mecanismos para proteger a la población civil de Siria, que ya lleva 9 años de guerra. El organismo pide la reactivación del corredor humanitario para responder a las necesidades en el norte del país y que se renueven las autorizaciones para que los ciudadanos utilicen determinados cruces. Actualmente hay 2 pasos fronterizos que conectan Siria y Turquía y que son los únicos que pueden utilizar estos días las Naciones Unidas y sus socios para entregar ayuda a las zonas que no están bajo control gubernamental.
Y hoy es el Día Mundial de las Abejas. Al igual que otros polinizadores, las abejas tienen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad. De acuerdo a cifras de Naciones Unidas, casi el 35% de los polinizadores están en peligro de extinción, amenazados por los efectos de la actividad humana. Con estas imágenes nos despedimos, pero quédense con nosotros porque hay muchísimo más en France 24 y por supuesto, como siempre, en france24.com.